Mi capitán, buenas tardes. Me presento a Alonso Muñoz Guerrero Juan David. A continuación, mi grupo y yo, integrado por los alumnos Peña Murillo Efraín, Lora Barroso Aldair, Medina Núñez Ronaldo, Muñoz Navia Johan y Monroy Limas Jason David. Vamos a hablar sobre el capítulo 3 y 4 del manual MCE 3-07 del manual de estabilidad, operaciones de estabilidad que adelanta el Ejército Nacional. Entonces, hacemos referencia primero que todo, mi capitán, a las operaciones de estabilidad llevadas a cabo por el Ejército Nacional, que tienen como objetivo lograr la sincronización efectiva con la debida coordinación e integración de todas las capacidades del Estado para formalizar relaciones o hacer relaciones con diferentes entidades del Estado e incluso entidades privadas. Todo con el fin de establecer una paz, establecer una convivencia sana entre las mismas comunidades, utilizando distintos mecanismos. Entonces decimos también que las tropas y unidades del Ejército Nacional deben ser capaces de llevar a cabo estas operaciones con el objetivo de reducir y mitigar los niveles de violencia, buscando esencialmente el cubrimiento de las necesidades de primera mano, por decirlo así, de las comunidades, a través de o con el apoyo de organizaciones humanitarias internacionales e incluso internas de nuestra propia nación. Según el capítulo 3 y 4 de nuestro manual MCE 3-07, las tareas de operaciones de estabilidad van enfocadas a la unidad de esfuerzos entre el gobierno nacional, las fuerzas militares y entidades privadas y no gubernamentales, como ya lo mencionaba, en la evaluación de las tareas de estabilidad dentro de los marcos local e interagencial. Lo que quiere decir que, o sea, aparte de que debemos planear las operaciones de estabilidad para llevar a cabo ese control, ese apoyo, ¿sí? Esa defensa hacia la población civil, también debemos, como toda operación militar, evaluarlas, plantearnos riesgos, eh, posibles contratiempos, debemos planear también lo que es coordinar el personal que se va a necesitar, las organizaciones que van a estar incluidas o que son partícipes de las operaciones. Bueno, como ya lo había mencionado mi curso Muñoz, eh, todo lo mencionado anteriormente, las acciones de estabilidad se caracterizan por unas acciones y unas tareas que son de control, que es persuadir ante las situaciones de alteración a la convivencia y a la paz de las comunidades, realizando así con el apoyo con las distintas organizaciones o entidades del Estado. Asimismo, con la integración de entidades privadas o internacionales como la Fuerza de Aliadas de estadounidenses o el Comité Internacional de la Cruz Roja. En el momento, al brindar el apoyo humanitario en el sector de salud, en el sector de alimentación y en el sector de vivienda, incluso en el sector de educación. Por otro lado, las fuerzas militares, en especial las fuerzas especiales, apoyan de una manera directa y no convencional de las tareas de estabilidad dentro y fuera del territorio nacional, eh, con el fin también de mantener o establecer un ambiente seguro. Bueno, las 6 tareas de estabilidad que hay son: la primera es establecer la seguridad civil, restablecer los servicios esenciales, apoyar al gobierno, apoyar a la cooperación en seguridad, apoyar el desarrollo económico y de infraestructura, y también establecer el control civil. Eh, la estabilidad también incluye tareas a realizar después de un desastre natural o ya que fuera causado por el hombre. Como parte de la asistencia humanitaria, como anteriormente lo mencionamos, que el CICR y las otras organizaciones, eh, ellos dan las condiciones de apoyo para restablecer las condiciones
que ellos, que ellos puedan acudir o que ellos puedan facilitar el desempeño de las autoridades. También es de resaltar el uso de los mecanismos de estabilidad, los cuales son obligar, que ese habla sobre que en la operación de estabilidad hace referencia a anticipar o amenazar con el uso de la fuerza letal para establecer un control ante la población civil o ante la situación que estemos viviendo. El otro es controlar. Ese es imponer el orden en la operación y en la población civil, evitando contrarrestando así actitudes desafiantes por parte de la misma población. La otra es influir, es alterar las opiniones o actitudes y en última instancia el comportamiento de blancos, el comportamiento, por decirlo así, de la audiencia o, por ejemplo, de amigos, enemigos, adversarios. Bueno, y la última sería apoyar, que es establecer o reforzar o crear las condiciones necesarias para que los instrumentos del poder nacional funcionen eficazmente. La coordinación integral forma equipos estructurados con tareas asignadas, miembros o colaboración informal. La estabilidad involucra una red de grupos u organizaciones, inclusive militares, que trabajan bajo la presión al máximo desarrollo irremediable en equipos, asociaciones, comportamiento entre sí mismo el poder, la experiencia e información de cada uno de sus miembros o integrantes, haciendo que todas las asociaciones sean independientes debido al peligro y complejidad de las operaciones cerrados en la estabilidad. En las operaciones militares se suele elegir o se exige una unidad de mando. Un solo comandante debe dirigir estas acciones de todas las fuerzas en común. O sea, no importa las fuerzas que se denominen o qué unidad tenga al mando de esta operación, siempre se debe de denominar un solo comandante como tal. Pues para las operaciones, porque pues existe diferentes tipos de operaciones, pero para las operaciones de estabilidad, para estas es crucial pues la cooperación, la unión de todas las fuerzas, para que todas esas fuerzas hagan o estén enfocadas en un solo objetivo como tal. Sí, porque pues para esta necesita pues una buena organización, pues una búsqueda unitaria, una unidad de esfuerzo, porque es necesario que todas las fuerzas combinen pues la defensa, pues para que también de este modo la diplomacia y las actividades pues que se desarrollan a medida de estas operaciones puedan pues lograr con éxito se puede lograr estas misiones que son de establecimientos, ¿sí? Unificando pues todas las fuerzas como tales y las tareas que se le denominan para desarrollar, porque pues estas organizaciones deben de tener un fin, el cual pues deben de realizar o crear pues un ambiente seguro, tanto pues para la población como para las mismas unidades de operación, ¿sí? Esta pues debe también de establecer y controlar pues las partes, ¿sí? Porque somos, pues, por decirlo así, el medio que el gobierno manda, ¿sí? Como un apoyo voluntario, pues, para la población. Si pues me hago entender, nosotros debemos de establecer el control por parte del gobierno para que la ciudadanía, la población colombiana de este modo se sienta muy segura con nosotros. Continuando con lo que decía mi curso, el personal militar que conduce la coordinación interagencial debe considerar las diferencias organizacionales relacionadas con el liderazgo, los objetivos de la misión, los recursos disponibles, la naturaleza del trabajo en equipo, la naturaleza de los esfuerzos humanitarios, la orientación del tiempo, la medición, con el fin de evitar discordias y generar un buen ambiente de trabajo. Los comandantes y sus estados mayores pueden considerar los esfuerzos del ejército dentro del contexto de los objetivos de largo plazo,
Los comandantes de las unidades del ejército que participan en grupos interagenciales deben conocer las líneas de tiempo de los asociados y desarrollar los indicadores que apoyen los objetivos de estabilidad en Colombia. Establecer indicadores que midan los resultados finales, no solo las actividades como dinero o recursos gastados, número de unidades entrenadas. Aclarar de forma exacta cómo las acciones propuestas apoyan la estabilidad o los objetivos de desarrollo. Situar las necesidades inmediatas en el contexto de objetivos estratégicos a largo plazo. Asimismo, cada comandante dentro de las operaciones de estabilidad deben saber manejar las diferencias en los objetivos organizacionales y las culturas que presentan variaciones en la necesidad de información, estilo de comunicación, procesos de intercambio de información y prioridades. Las estrategias claves para mejorar la comunicación incluyen usar un vocabulario común entre los asociados interagenciales, ya que muchos términos pueden ser malinterpretados o tener significados ligeramente diferentes, como evaluación y el PSPB, en las diferentes agencias. Evitar el uso de términos, siglas o símbolos que pueden no ser familiares a todos los miembros de la agencia, ya que esto puede causar confusión o sentimientos de exclusión. Practicar las maneras apropiadas de combatir información basada en el contexto público y el deseado. Por ejemplo, puede ser mejor discutir ciertos temas informalmente con una audiencia limitada fuera de una reunión de grupo. O por el contrario, traer la colación otros temas delante de los miembros del grupo. Otro, participar en la escucha activa, todo con el fin de mitigar o disminuir las controversias que suelen surgir entre los comandantes de distintas regiones del Estado. Para el buen desarrollo de las operaciones de estabilidad es necesario que los soldados demuestren la voluntad de crear relaciones con los integrantes de las distintas organizaciones o entidades y, lo más importante, con la población civil, entendiendo sus culturas y respetando todos los aspectos que pueden ser distintos a él mismo. También pueden saber aprovechar y construir fortalezas y debilidades de cada uno de los participantes de las operaciones. Importante de la evaluación de las tareas de estabilidad. Esto nos dice las herramientas que un comandante puede utilizar para facilitar la evaluación de rendimiento, fiabilidad y desempeño de las operaciones de estabilidad que realiza el Ejército de Colombia. Es importante que los comandantes tengan en cuenta los objetivos generales de estabilidad, los cuales son identificar y reducir las causas de inestabilidad, restablecer y construir la capacidad de la nación anfitriona o el gobierno nacional para reducir, administrar o prevenir conflictos. La unidad del ejército utiliza el proceso de operaciones descrito en el Manual Fundamental de Referencia al Ejército 5-0 para planear, preparar, ejecutar y evaluar las operaciones, aunque no se limita a ello. El proceso de evaluación descrito en esta publicación consiste en los siguientes puntos. Primero, monitorear la situación actual para recolectar información relevante. Segundo, examinar los procesos hacia el logro de las condiciones del estado final, la consecución del objetivo y la realización de tareas. Tercero, recomendar o dirigir acciones para mejorar el marco de evaluación de estabilidad local. Aumenta la eficacia de las misiones de estabilidad. Este marco guía a las entidades y organizaciones para identificar las causas de la inestabilidad. Así poder crear y planear acciones para disminuirlas o mitigarlas y saber su efectividad. Y busca principalmente entender el ambiente desde una perspectiva centrada en la estabilidad. Incluir a la población local y sus percepciones, identificar las causas locales de inestabilidad, diseñar actividades para enfrentar y direccionar las causas de inestabilidad identificadas, monitorear y evaluar medidas de desempeño y eficacia de las actividades, así como cambios en la actividad general. También puede ayudar a los comandantes de las unidades del ejército a mantener las unidades militares orientadas en el centro de gravedad para operaciones orientadas a la estabilidad. La población y sus percepciones, a su vez, proporcionan una imagen operacional común para todos los equipos interagenciales en un área de operaciones.
al concentrarse en las causas de inestabilidad. Las organizaciones asociadas pueden centrar sus diversos recursos y conocimientos en prioridades compartidas, empoderar las unidades a nivel táctico para proporcionar datos útiles para la toma de decisiones en su nivel y para identificar los asuntos que más afectan a la población. Este marco de evaluación tiene 4 básicos para la evaluación de las operaciones. Paso 1, conocimiento de la situación. Paso 2, análisis. Paso 3, diseño. Paso 4, monitoreo y evaluación. Por otro lado, tenemos el marco de evaluación interagencial, el cual permite a las agencias y organizaciones interagenciales crear un entendimiento compartido que informe las decisiones políticas y de planeación nacional, desarrollando documentos complementarios y procedimientos de recopilaciones de datos según sea necesario. Se puede decir entonces que este marco de evaluación es el encargado de suministrar de las unidades que desarrollan las actividades de estabilidad, las agencias o individuos responsables de la gestión del proceso de planeamiento. Propone las herramientas y solicita la participación de asociados. Por otro lado, tenemos el marco de evaluación interagencial, el cual permite a las agencias y organizaciones interagenciales crear un entendimiento compartido que informe sobre las decisiones políticas y de planeación nacional, desarrollando documentos complementarios y procedimientos de recopilación de datos según sea necesario. Se puede decir entonces que este marco de evaluación es el encargado de suministrar tanto información como de repartir las funciones de las unidades que se desarrollaron las actividades de estabilidad. Las agencias o individuos responsables de la gestión del proceso de planeamiento general propone las herramientas y solicita la participación de los asociados. El marco de evaluación interagencial tiene 2 tareas principales: el diagnóstico del conflicto. Los pasos para el desarrollo del diagnóstico del conflicto son evaluar el contexto de los conflictos, entender las demandas fundamentales y las resiliencias social e institucional, identificar los factores conductores y mitigadores de los conflictos, describir las oportunidades para aumentar y disminuir el conflicto. El otro sería la transición del planeamiento. Los 6 pasos para la planeación son: el paso 1, especificar las actividades actuales de Colombia, identificar los ministerios y agencias colombianas presentes en las naciones anfitrionas y la naturaleza y el alcance de sus esfuerzos. Identificar el impacto de estos esfuerzos en factores conductores y mitigadores de los conflictos. Identificar esfuerzos que apunten a resultados similares y mecanismos de coordinación en ejecución. Paso 2. Especificar los esfuerzos actuales de los asociados que no forman parte del GN, incluido las organizaciones bilaterales, las agencias multilaterales, las organizaciones gubernamentales y sector privado y las entidades locales. Identificar el impacto de los esfuerzos en los factores conductores y mitigadores del conflicto. Identificar esfuerzos que apunten a resultados similares, incluyendo esfuerzos de los asociados interagenciales y mecanismos de coordinación en ejecución. Paso 3. Identificar los factores conductores y mitigadores del conflicto no suficientes abordados por los esfuerzos existentes, o sea, brechas. Paso 4. Especificar los desafíos para abordar estas brechas. Paso 5. Descubrir los riesgos asociados con la falta de direccionamiento de las brechas. Se relacionan directamente con las ventanas de vulnerabilidad. Paso 6. Descubrir las oportunidades para abordar las brechas. Se relacionan directamente con las ventanas de las oportunidades.